Buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías, capítulo número 32. Y continuamos con nuestro estudio sobre el profeta Jeremías. Como siempre, hemos ido nosotros estudiando capítulos supremamente interesantes y hoy nos acercamos a un capítulo con unos elementos nuevos que tienen que ver con el mensaje de consuelo y de esperanza del pueblo de Dios para Israel. Recordemos que nosotros a partir del capítulo 29 comenzamos a decir que del 29 al 33 hay una pequeña sección que los estudiosos de la Biblia lo llaman el libro del consuelo o el libro de la consolación que Dios escribe a través del profeta Jeremías. Entonces estamos nosotros en el capítulo 32 propiamente en esa médula del libro que es la médula de la esperanza, del pacto, del consuelo del pueblo de Dios. Jeremías capítulo 32, vamos al versículo 27. Quiero que ustedes vayan conmigo al versículo 27. Dice así: He aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El libro del profeta Jeremías, como lo hemos dicho en algunas oportunidades, tiene algo que es muy común en la literatura profética y es el método de las preguntas. Cuando nosotros muchas veces no entendemos algo o cuando tenemos preguntas muy profundas o inquietudes muy serias, lo formulamos o lo expresamos a través de preguntas que se llaman preguntas retóricas, es decir, preguntas que quieren preguntar o expresar algo que a veces es incomprensible o que quieren como generar la imaginación y la respuesta en los oyentes. Este capítulo está nuevamente con preguntas y nosotros vamos a usar las preguntas como hilo conductor del capítulo. Versículo 27. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La pregunta del versículo 27 es la pregunta que va a ocupar nuestra atención hoy. ¿Hay algo difícil para ti? Ese es el tema de la predicación de hoy. ¿Hay algo difícil para ti? En dos oportunidades en el capítulo se presenta ese cuestionamiento y yo quiero que nosotros nos centremos en esa idea para que pensemos en el poder y en la capacidad de Dios para hacer todas las cosas. Que nosotros nos ubiquemos y pensemos en lo grande y lo misericordioso que es Dios en todo el sentido de la palabra para que comprendamos su poder, comprendamos su misericordia. Recordemos que nosotros en este momento histórico del profeta Jeremías ya estábamos en el último rey que fue bajo el cual Jeremías dio su profecía, es decir, el rey Sedequías. Recordemos que era el último rey del reino de Judá, puesto por Nabucodonosor, aliado de Nabucodonosor, y el cual estaba enfrentando la oposición de los babilonios. En este momento ya la ciudad estaba sitiada por los babilonios, los ejércitos invasores tenían sitiada la ciudad, el castigo era inminente, ya gran parte de los judíos habían sido deportados a Babilonia, tanto del norte como del sur, y estábamos en el año 10 del reinado de Sedequías. Sedequías reinó 11 años en Judá, y a los 11 años fue la invasión, estábamos en el año 10. Es decir, estaba ya a las puertas la invasión definitiva a través de la cual Nabucodonosor iba a derrotar a los judíos. En ese momento histórico también hay algo muy importante y es que Jeremías se encontraba preso. Jeremías había estado preso en otras oportunidades por otros reyes. Recordemos que Sedequías había recibido una carta de algunos líderes judíos en Babilonia que pedían que pusieran preso a Jeremías porque no les gustaban los mensajes que Jeremías estaba enviando. Cuando Jeremías mandó una carta, ¿recuerdan? Para alentar a los cautivos en Babilonia, los cautivos en Babilonia mandaron de vuelta otra carta diciendo: pónganlo preso, por favor, porque Jeremías da unos mensajes totalmente opuestos a los que nosotros queremos oír. Además, Jeremías había dado algunas profecías con relación a Sedequías. Y lo que había dicho Jeremías con relación al rey Sedequías, que era el rey de turno, es: Sedequías va a ser llevado cautivo por Babilonia. Nabucodonosor lo va a llevar preso a Babilonia. Allá va a estar y va a ser muerto en Babilonia y no va a poder regresar a Jerusalén. Es decir, no podrá morir y ser sepultado en Jerusalén, sino que morirá y será sepultado en Babilonia y se encontrará cara a cara con el rey Nabucodonosor. Esas situaciones
fueron muy complicadas en la mente de Sedequías porque Sedequías no aceptaba esos anuncios proféticos y entonces todas esas situaciones, tanto la carta que enviaron los cautivos en Babilonia como el mismo sentimiento patriótico que tenía Sedequías llevó a poner preso a Jeremías. Jeremías fue un profeta que en varias oportunidades estuvo preso. Y las condiciones en las cuales estaban los presos en la antigüedad eran condiciones infrahumanas, condiciones muy difíciles, pero Jeremías estaba allá y ese es el contexto en el cual se va a desarrollar el capítulo 32. Además, este capítulo, que es supremamente interesante, estando Jeremías preso y en las situaciones más oscuras del pueblo de Israel, esperando la invasión definitiva, reciben un mensaje de gran esperanza de parte de Jeremías. Yo quiero que leamos el capítulo 31, versículo 17. Dice así: esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Y yo quiero que nos concentremos ahora y leamos los primeros 15 versículos del capítulo 32. Teniendo en mente la pregunta que estamos usando hoy, ¿hay algo difícil para ti? Es decir, ¿hay algo que sea difícil para Dios? ¿Hay algo que Él no pudiera hacer o le cueste trabajo hacer, realizar o determinar? ¿Hay algo en el cual Él sufre complicación para realizar o ejecutar? Esa es la pregunta que se hace el profeta Jeremías, pero también es la pregunta que Dios hace a Jeremías y al pueblo y también a nosotros. ¿Hay algo difícil para ti? Los primeros 15 versículos nos van a ayudar a responder la pregunta. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la tomará, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite, y si peleares contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Anameel, hijo de Salún, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Barub, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, y di orden a Barub delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Esa primera parte del capítulo nos ayuda a nosotros a comprender el tema en cuestión. ¿Hay algo difícil para Dios? La Biblia nos dice que en las condiciones históricas y en las condiciones en las que estaba Jeremías en la cárcel, por la situación del sitio y porque Sedequías lo había puesto preso, se presenta una situación supremamente interesante. Dice la Biblia que vino palabra de Dios a Jeremías, y en esa palabra pues hay todo un procedimiento, y en ese caso vino Anameel, hijo de Salún, tío de Jeremías, y le dice: cómprame una heredad. Estamos en un momento histórico decisivo. La invasión está a las puertas. Lo que se espera a través de la invasión es que Jerusalén y Judá sean destruidos. El templo va a ser destruido, las murallas también, los judíos llevados cautivos, y Babilonia tomará posesión de todo el territorio.
En ese sentido, es el mejor momento, si fuese el caso, para vender, pero es el peor momento para comprar. Cualquier persona estaría procurando vender sus propiedades, sus terrenos, sus fincas, sus casas, para poder aprovechar algo de lo que habían trabajado durante su vida, pero era el peor momento para comprar. Muy probablemente la mayoría de personas estaban intentando vender. Si nosotros estuviéramos en una situación así, donde hay guerra, donde sabemos que los augurios políticos son nefastos para nosotros, pues lo más probable es vender. Cuando nos damos cuenta que hay una tierra que se está desvalorizando o que hay ciudades que están cada vez entrando en situaciones difíciles a nivel político o económico, pues toda la gente quiere irse, todo el mundo pone en venta sus casas. Cuando nosotros vemos que hay muchos sitios en venta en un sector de la ciudad o en un sector del país, nosotros nos preocupamos y decimos, algo está pasando. ¿Por qué será que todo el mundo quiere vender? ¿Sí? No es común que todo el mundo quiera vender en una zona o en una región. En este momento histórico los judíos estaban queriendo vender, pero es muy difícil que alguien pueda comprar. Aunque la propiedad sea vendida a un buen precio, es difícil que alguien pueda comprar porque casi que la compra era una mala inversión o era un mal negocio, porque si compraban esa heredad o compraban ese negocio, pues al otro año iba a entrar la invasión y ¿qué iba a pasar con esas tierras? ¿Qué iba a pasar con esos negocios? ¿Compraría usted un negocio así? ¿Compraría usted una propiedad cuando sabe que va a haber una invasión y se va a perder todo? ¿Que va a haber una inundación o que las condiciones políticas van a cambiar y que todo se va a perder? ¿Compraría usted un negocio así? ¿Haría una inversión tan lucrativa como esa? Aunque sea a buen precio. Pues yo pienso que nosotros no lo haríamos. Sin embargo, dice la Biblia que en este caso, Hanameel, primo del profeta Jeremías, fue a Jeremías y le dijo, cómprame la heredad, te corresponde a ti comprarme la heredad. Y dice la Biblia que Jeremías, al saber que esto venía de parte de Dios, ¿qué hizo? Compró la heredad. La heredad era un terreno, era una propiedad que estaba en la tribu de Benjamín, específicamente en el poblado de Anatoc. ¿Recuerdan qué era Anatoc? Era el pueblo, la ciudad natal de Jeremías, donde estaba toda la familia de la tribu de Benjamín. Es decir, esta familia se había criado en Anatoc, tenía sus herencias, sus terrenos, y aun cuando ven la situación de la guerra, pues lo más conveniente es vender. Pero ¿qué es más fácil vender? ¿A un particular o a un familiar? La ley decía que si se vendía a un particular, la tierra se podía perder, definitivamente. Si se vendía a un familiar, la tierra se podía recuperar. Entonces, en este caso, lo que está haciendo Hanameel es sabiamente cumplir lo que la ley establecía. Y es, la tierra no debe ser vendida a perpetuidad, no se debe vender a extraños, sino que la tierra pertenece a la familia, a la descendencia, y si pasa de un propietario a otro, debe ser de un familiar a otro para que la tierra la pueda seguir usufructuando la familia. En este caso dice la Biblia que este profeta junto con Hanameel coincidió en el valor del terreno e hicieron el negocio. ¿Dónde hicieron ese negocio? En la cárcel. Dice que en el patio de la cárcel se sentaron, hicieron el negocio, establecieron el valor de la propiedad, 17 siclos de plata, y pesó el dinero, lo entregó, hicieron las escrituras y firmaron los testigos. Es supremamente interesante lo que está sucediendo. Primero, las condiciones económicas y políticas no dan para comprar terreno, ¿cierto? Así uno tenga dinero, es la peor inversión comprar un terreno en esas condiciones. Segundo, Jeremías está en la cárcel. ¿Qué garantía tiene Jeremías de poder usar o disfrutar la propiedad que está comprando? Si usted está en la cárcel, con un pronóstico de que sale de la cárcel para ser invadido por los babilonios, ¿usted compraría? Pues no tiene sentido, mejor usemos ese dinero para otra cosa, o guardémoslo. Hay varias condiciones que se están dando que serían contra el sentido común. Tercero, el negocio se establece bajo los mayores rigores de legalidad. Es decir, no es simplemente un acuerdo entre dos primos, y tú me compras y yo te compro y listo y me das la plata. No, todo tiene que hacerse bajo efectos de legalidad. ¿Qué se requiere para que este negocio sea legal? Se requiere testigos, se requieren escrituras, se requieren sellos,
para que el documento sea auténtico, y se requiere conservar las escrituras para que en un momento dado se pueda dar fe pública de que esa propiedad pertenece al profeta Jeremías. Nosotros hemos entendido que cuando se está en prisión, pues no hay mucha legalidad en los negocios que se hacen allí. Pero Jeremías es un ejemplo maravilloso de un negocio legal aún en condiciones de estar recluido, ¿cierto? Privado de la libertad. La Biblia nos habla sobre el procedimiento de cómo se deben hacer los negocios. Y esto es importante para nosotros y es una de las aplicaciones que queremos tener hoy. Si nosotros vamos a hacer negocios con cualquier persona, y especialmente entre cristianos o entre familiares, ¿de qué nos debemos percatar? De que los negocios sean lícitos, sean legales, de que se hagan con la mejor transparencia, de que tengamos los documentos que comprueben las condiciones que se establecieron en el negocio y que tengamos testigos que den fe de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros somos muy dados a hacer negocios a espaldas, ¿cierto? No, hagamos este negocio los dos y entre los dos nos ponemos de acuerdo y no hay problemas. Y después de un tiempo, ¿qué pasa? Vienen los problemas, ¿cierto? Y cuando vienen los problemas en los negocios, ¿qué decimos? Ah, pero es que yo le dije esto, y el otro dice, no, usted nunca me dijo eso. Esa condición nunca la pusimos. Acuérdate que pusimos, no, yo que me acuerde, no. ¿Para qué nos sirve un documento? Para comprobar cuáles fueron las condiciones de valor, las condiciones de pago, las condiciones del negocio. ¿Y para qué nos sirven los testigos? Para ser llamados en un momento dado y que den veracidad sobre el negocio. Jeremías es un ejemplo interesante de este negocio que él está haciendo. Él hubiera podido aprovechar la familiaridad con su primo, hubiera podido aprovechar las condiciones en las que está y posiblemente la urgencia de su primo de vender, de decir, bueno, pues yo te doy tanto y listo, no más. Y haberse abstenido de cumplir las condiciones legales que estipulaba la ley. Pero él lo hace bajo los rigores de la legalidad. Y eso nos enseña a nosotros algo maravilloso. Nos enseña sobre los principios para los negocios. Nosotros somos dados a hacer negocios de palabra. Y aunque la palabra debe valer, nuestra palabra en los negocios, aún así debemos cerciorarnos de dejarlo por escrito, de establecer condiciones claras y precisas y de tener testigos. Nosotros a veces decimos, no, yo hago el esfuerzo de pagarle lo más pronto posible, pero nunca quedó estipulado cuándo. Cuando nosotros vamos a cobrar, ¿qué nos dice el acreedor? No, es que todavía no he podido pagarle. Y comienza la dificultad, ¿cierto? Y a veces hay problemas en familia, problemas en la iglesia, porque nosotros hacemos negocios no claros. Sacamos dinero, hacemos negocios, préstamos, compras, no claros, no precisos, y por supuesto tenemos dificultad. El caso de Jeremías es un caso ejemplar para nosotros. Pero algo más importante que nosotros podemos ver acá. Dice la Biblia que se firmaron dos escrituras, ¿cierto? Una sellada y la otra sin sellar. La una era para consulta en algún momento dado y la otra era sellada para que fuera preservada y fuera mantenida a lo largo de los tiempos. ¿Cuál es el propósito de Jeremías comprar? ¿Qué mueve a Jeremías a comprar este terreno? ¿Lo va a disfrutar él? ¿Va a vivir en él? ¿Tiene la idea Jeremías de que no va a suceder la invasión y por eso él está comprando? ¿Es Jeremías un hombre codicioso y oportunista que cuando ve la mejor oportunidad de que alguien está en necesidad, va y compra al mejor precio? Porque muchas personas aprovechan cuando alguien está urgido, le dicen, pues como usted está urgido, pues solo tengo esto. Si le gusta, sí bien, o si no, no. Y después sale uno diciendo, hice el negocio de mi vida. Aproveché que esta persona estaba urgido. ¿Es eso lo que mueve a Jeremías a negociar? ¿Qué mueve a Jeremías a este negocio? Jeremías está en la cárcel, la ciudad está sitiada, en poco tiempo las murallas iban a ser penetradas por los ejércitos invasores y la ciudad iba a ser totalmente destruida. ¿Qué inquieta a Jeremías? La Biblia lo que dice es que Jeremías comprendió que este era el propósito de Dios y que el propósito de Dios era a través de este negocio mostrar no cuán negociante era Jeremías, sino mostrar que definitivamente la invasión se iba a dar, pero ellos iban a regresar. Y que este era un anticipo o un augurio de que el pueblo iba a regresar del exilio o de la cautividad e iban a poseer nuevamente los territorios que les pertenecían a las familias. Jeremías compró esta propiedad como una señal viva, como un testimonio vivo de que definitivamente lo que él estaba predicando se iba a cumplir.
Iban a ser llevados cautivos, pero volverían a la tierra. Y si ellos no se aseguraban de tener escrituras y tener los derechos de posesión de la tierra, pues muy probablemente cuando regresaran no iban a poder reclamar sus tierras. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en algunos lugares del país, cuando ha habido desplazamientos o cuando ha habido situaciones de guerra difíciles, las personas salen por 5, por 10 años de sus terrenos, pero luego pueden regresar y si tienen escrituras, pueden reclamar sus tierras. Aún pasados muchos años, aún ni siquiera los dueños, sino los hijos o los nietos de los dueños, pueden reclamar si tienen escrituras legítimas. Jeremías lo que está diciendo, va a haber 3 generaciones y luego regresaremos del exilio. ¿Qué va a pasar con esas escrituras que van a mostrar quién es el dueño? Jeremías es el dueño de ese territorio y por lo tanto le pertenece a la familia. Recuerden, queridos hermanos, que esto básicamente era una ley judía que estaba emparentada con el jubileo. El jubileo hablaba de que al año 49 o pasados 49 años, en el año 50, venía el año de la libertad y la recuperación de las tierras y de los esclavos. Pero también lo que decía esta ley, que es la ley de Goel o la ley del pariente redentor. No sé si la recuerdan. Cuando estudiamos el libro de Ruth, aprendimos bastante sobre esta ley. Aquí en este contexto de la lectura está enmarcada la historia de Goel o la ley de Goel. La ley de Goel dice: si la tierra debe ser pasada a otros propietarios, un familiar cercano del dueño del terreno la puede redimir, la debe redimir, es decir, la debe comprar para que vuelva a ser nuevamente de la familia o del clan familiar y la tierra no se pierda, sino que pertenezca a la familia. Lo que dice la ley de Goel es: la tierra no se debe vender a perpetuidad, la tierra no debe cambiar de dueño, sino que debe pertenecer al clan de la familia, y la tierra es de Dios, y Dios nos la da para el disfrute. Si por alguna situación política o económica la tierra pasa a terceros, un familiar cercano la debe rescatar y la debe redimir pagando el precio. Goel es una ley que se aplica para los parientes cercanos o para los familiares. No sé si ustedes recuerdan que esta ley fue la ley que se aplicó en el caso de Ruth y Noemí. Cuando Ruth salió con su familia, Elimelech y Ruth y sus hijos fueron a vivir en Moab y regresaron después aproximadamente de unos 10 años o más de estar allá en el extranjero, regresaron, no tenían tierras porque las tierras las habían abandonado. ¿Cómo pudieron recuperar la tierra que era de Elimelech? A través del pariente cercano. Recuerdan que había un pariente cercano y ese pariente se negó a redimir y entonces hubo otro pariente que era un poco distante, pero también del clan de la familia, que fue Booz, y él recuperó la tierra. ¿Sí recuerdan? Esta es la ley de Goel, la ley del pariente redentor, la ley del que redime, del que rescata la tierra, la ley de aquel que toma la tierra y la vuelve a la familia. Lo que dice todo este texto, y vamos a ir al versículo número 8, dice, versículo 8. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. El propósito de comprarla era para que la tierra no cambiara de dueño, para que se diera un testimonio de que iban a regresar y para que se pudiera aplicar la ley de Goel, es decir, la ley de la redención de las tierras. La tierra debe ser redimida. Goel aplicaba para 2 aspectos en la vida de los judíos: para la tierra y aplicaba para los esclavos, que también podían ser redimidos. Si un esclavo era entregado y el amo lo quería recuperar, lo podía recuperar a través de esta ley. Yo quiero que leamos algunos textos que están en Levíticos 25, 23 en adelante. Dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere
y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiera lo suficiente para que se le devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. A 1 año será el término de poderse redimir. Y si no fuera rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes. No saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, éstas podrán rescatar en cualquier tiempo las casas de las ciudades y de su posesión, y el que comprare a los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni sus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser de vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son sus siervos, las cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavo. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como lo esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podrás comprar esclavos y esclavos, y también podrás comprar de los hijos de los forasteros. Levíticos es un libro que reglamenta estos procedimientos legales en cuanto a la compra y a la utilidad. Y hay varios aspectos importantes para nosotros comprender. Dice, si tu hermano empobreciere y va a ti para que le compres la tierra, pues no aproveches. ¿Sí? No le compres a un buen precio aprovechándote la oportunidad, sino cómprele a un precio justo, porque esa tierra volverá a ser de él. ¿Cierto? Segundo, cuando usted compre algo, dice compre algo teniendo temor de Dios. Porque es para Dios que usted hace las cosas. No aproveche comprando un negocio de manera ilícita o comprando algo de manera no legal, porque usted está delante de Dios. ¿Saben? Nosotros nos hace falta comprender los principios para el negocio. Nosotros muchas veces cuando vemos buenos negocios, nosotros ni siquiera preguntamos si ese producto que nos están vendiendo es legal o no. Nosotros ni siquiera vemos si lo que estamos comprando es robado o no. Sencillamente, ¿qué decimos? Esto está barato, yo no voy a dejar ir este negocio. ¿Les ha pasado? Y después de que compramos nos damos cuenta. O a veces ni siquiera después, en el mismo momento del negocio nosotros sabemos, si eso está tan barato, es por algo, pero yo quiero comprarlo y hago el negocio de mi vida. La Biblia dice, no se debe hacer así, porque si tú compras algo debes tener temor de Dios. Temor de Dios. Yo no puedo ir a comprar algo barato sin verificar si eso es robado, si realmente se está aprovechando de una persona necesitada, si una persona está en una angustia para darle alimento a sus hijos y entonces por eso puso ese producto a ese precio y yo voy y me aprovecho y todavía le pido más descuento. Si soy yo el que estoy vendiendo porque necesito pagar una deuda, pues yo quisiera no vender tan barato. ¿Por qué? Porque es el dinero que tengo para poder sufragar mis gastos. Pero si yo lo vendo bien barato y todavía alguien me pide descuento, ¿qué siento después de que vendí? Que alguien se aprovechó de mí y que fue tanta la urgencia que yo tenía que me tocó vender a cualquier precio. Este pasaje nos muestra aspectos legales. Jeremías comprando, pero Jeremías comprando legal y legítimamente para que la propiedad sea conservada.
En el versículo 14 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. ¿Cuál es el propósito de Jeremías al hacer que estas escrituras sean puestas en una vasija de barro? Recuerden que una de las formas como se conservaban los objetos en la antigüedad, los documentos en la antigüedad, era poniéndolos en vasijas de barro. Así se encontraron muchísimos hallazgos. La mayoría de los rollos de los documentos bíblicos fueron escritos o fueron encontrados en vasijas de barro, puestos en cavernas o puestos en cuevas. Y así se conservaban muchísimo tiempo. Fue una de las técnicas que Dios le dio de sabiduría al hombre para poder conservar documentos. Los rollos del Mar Muerto y otros documentos han sido encontrados a través de excavaciones y puestos en vasijas de barro. Es importante eso. Jeremías sabía eso. Jeremías sabía que una buena forma de preservación de los documentos era poniéndolos en vasijas de barro. Y Jeremías, como está en la cárcel y no puede hacerlo, tiene un secretario. Y este secretario es Barud. Barud cumple esta tarea, es un mensajero, es un compañero de Jeremías. Toma estos documentos, los pone en una vasija de barro para que se conserven muchos días. ¿Cuántos días Jeremías está pensando que se conserven estos documentos? Varios años, hasta que el pueblo regrese del exilio, recupere la tierra, tome posesión de la tierra y se pueda verificar a quién pertenece ese terreno. Ahora, es probable que con esta acción Jeremías está animando al pueblo a que hagan lo mismo. Compren propiedades, sellen las escrituras, las guarden, las conserven, porque ellos regresarán y sus familiares podrán tener posesión de los territorios. Si no hacen eso, lo más probable es que no puedan recuperar las tierras. Y el versículo 15 nos da una de las razones que Jeremías tiene en mente, que es las razones que Dios le está dando para hacer esta transacción. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. ¿Qué inquieta a Jeremías a hacer este negocio? Lo que Dios le está diciendo, aún se comprarán casas, aún se comprarán heredades y se comprarán viñas en esta tierra. Esa esperanza, esa fidelidad de Dios y ese propósito que Dios le da a través de este mensaje es lo que mueve a Jeremías a comprar. Vamos a comprar, pero lo vamos a hacer con legalidad. Si no lo hacemos con legalidad, no podemos recuperar la tierra. Y recordemos también que la ley de Goel hablaba de la justicia. Era uno de los aspectos de justicia, especialmente para los pobres y los desposeídos. Los pobres y los desposeídos tenían justicia a través de la ley. Era una de las leyes civiles y de las leyes sociales que Dios dio al pueblo de Israel. Ley de Goel. Si se va a perder la tierra, que un familiar cercano la recupere para que no se pierda y quede en familia el terreno. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros leyes como esta? Nosotros tenemos leyes diferentes, ¿cierto? Si alguien no puede pagar, ¿qué nos dicen nuestras leyes? Pues pierde, ¿cierto? Si usted no puede comprar su bien inmueble o mueble, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley? Si en 2 cuotas se atrasa y viene la tercera, ¿a usted qué le mandan? Una cartica diciéndole si hay un familiar cercano que le pueda comprar, compre. Citándole Levíticos. No, le mandan una carta diciéndole, ya se hizo acreedor a unos intereses y a la tercera cuota vencida va el jurídico, ya estamos en prejurídico. Y lo llaman a uno por la mañana y por la tarde. De manera amenazante, de manera intimidante, porque son las leyes que nosotros tenemos. Y efectivamente a la tercera cuota comienza todo un proceso jurídico para expropiar, para rematar las propiedades que nosotros con esfuerzo hemos comprado. Y si muchas personas van a intentar hacer conciliación, casi nunca los bancos o los grandes empresarios se prestan para la conciliación. Más bien le dice, espere, haga el deber, mire a ver cómo me paga, yo no le recibo eso porque no fue el negocio fue en dinero, usted me tiene que dar ese el dinero que usted pactó conmigo. Pero ¿qué es lo que ellos están esperando? Que las cuotas se aumenten, las deudas, para luego ir y rematar. ¿Cuánta tristeza hay en el corazón de una familia que después de tener una propiedad con tanto esfuerzo,
el banco o las otras instituciones se la rematan. Es probable que algunos de ustedes hayan tenido esa triste experiencia. Es una experiencia dolorosa, es agobiante, es triste, pero no hay otra. Esas son las leyes que nosotros tenemos. Si usted pacta, usted firma un compromiso y no pudo pagar, problema suyo que no pudo pagar. Perdió su casa, perdió su finca, perdió todo. Y puede una persona quedar en la ruina porque hizo un mal negocio o porque tuvo una crisis financiera. No son así las leyes de Dios. Y eso nos muestra un aspecto importante de la justicia como Dios obra. Las leyes de Dios son, si usted tiene una propiedad y por alguna razón no la puede conservar, usted tiene familia, que su familia lo ayude para recuperar la tierra para que luego vuelva al dueño, primero. Segundo, había un año de gracia en los negocios. Si una persona se tardaba en pagar algo, había un año de gracia. Y en ese año, el comprador tenía la oportunidad de reunir el dinero con todo el esfuerzo y poder pagar la deuda y liberar la propiedad de la deuda. Y de esa manera hacer que la propiedad no se perdiera. Las leyes eran diferentes. Eran leyes y son leyes benéficas para los compradores, y especialmente cuidando de que los oportunistas se enriquezcan y que los pobres se empobrezcan. Porque esa es una de las formas, las leyes nuestras lo que facilitan es que los oportunistas se enriquezcan y los pobres pues se empobrecen. Porque no pueden tener una casa, pero los otros sí aprovechan que alguien pagó 5 años u 8 años y luego la rematan y quedó para el banco, quedó para los empresarios, quedó para alguien que pudo pagar ese dinero en un remate. Queridos hermanos, el negocio de Jeremías nos muestra que hay esperanza para el pueblo. El pueblo puede venir porque hay rescate. Nos indica en primer lugar un aspecto que tiene que ver con la justicia de Dios y es el rescate o la redención. El primer aspecto de este negocio no tiene que ver con las cosas materiales. El primer aspecto de este negocio tiene que ver con Cristo, que es nuestro Redentor. Goel significa el pariente redentor, el pariente cercano que redime y vuelve la tierra y los esclavos a su propietario. Recuerden que esta ley también aplicaba para personas, y ya lo leímos en Levítico. Si una familia, a raíz de una deuda, perdía a sus hijos porque tenía que darlos como rehenes mientras se pagaba la deuda o como garantía, se podía recuperar a través de Goel. No sé si ustedes recuerdan una viuda donde Elías fue. Y cuando Elías fue donde la viuda, ¿recuerdan qué había pasado con los hijos de la viuda? Habían sido tomados como garantía, ¿sí?, para pagar la deuda. Y ella no tenía cómo recuperar a sus hijos. Mire qué triste. Que por una deuda usted no pueda pagar y le quiten sus hijos, se los secuestren, se los tengan como garantía mientras usted paga. Pero con la ley de Goel, si hay un familiar cercano, él toma el lugar de la familia, del acreedor, paga la deuda y recupera el territorio, recupera a los hijos o a los esclavos. Esta ley fue la que Jesucristo cumplió. Cuando Jesucristo vino a morir, Él es nuestro pariente cercano, Él es nuestro Redentor y Él fue el que se puso en nuestro lugar y pagó la deuda para recuperar tierra y descendencia, que son dos verdades fundamentales del pacto de la redención. ¿Hay algo difícil para Dios? A través de este acto simbólico se demuestra más que el bienestar del pueblo, lo que se demuestra es la esperanza que el pueblo tiene en que Dios los va a redimir. Dios los va a redimir, Jesucristo es el pariente cercano. Y yo quiero que leamos los textos en Ruth 2:20 y 4:3. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha reducido a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y en el 4:3 dice: luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿O difícil para Dios? Leamos los versículos 16 al 25. Y después que di la carta de venta a Barud, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti.
que haces misericordia a millares y castigan la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy, y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y les diste esta tierra, en la cual juraste a tus padres que se la daría, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí tú estás viendo, oh Señor Jehová. Y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en mano de los caldeos. Esta segunda parte del capítulo de Jeremías nos muestra una segunda acción que tuvo Jeremías. La primera acción es comprar una heredad de la familia. Hacerlo de la manera más legal, conservar las escrituras como testimonio de que la tierra de que ellos van a regresar del cautiverio y la tierra va a volver a sus antiguos dueños. Esa es la primera acción. La segunda acción de Jeremías es orar. En esa segunda acción, Jeremías eleva una oración a Dios. Versículo 16. La oración de Jeremías es supremamente interesante. Toda la primera parte de la oración es describiendo aspectos, atributos de Dios. Versículo 17. Oh Señor Jehová, tú que hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido, no hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia y millares y castiga la maldad de los padres sobre sus hijos. Jeremías comienza la oración recordando atributos de Dios. ¿Qué atributos recuerda Jeremías en su oración? El poder de Dios, su creación, su magnificencia, su fidelidad. Dios es todopoderoso, todo lo que Él dicho lo hace, tú eres magnífico, eres poderoso, no hay nada que sea difícil para ti, dice Jeremías en su oración. Jeremías eleva una oración maravillosa. Jeremías en su oración no hace ningún tipo de petición. Jeremías se acerca a Dios en oración recordando los aspectos de los atributos de Dios. Jeremías es un reformado en la oración. Era un hombre reformado. Comienza en su oración a mencionar los aspectos del carácter de Dios, del actuar de Dios, exaltando y magnificando al Señor por su poder, por su misericordia, por su poder y gracia. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los hombres y todos los caminos de los hombres, para dar a cada cual su merecido. Jeremías en esta oración reconoce que Dios es justo, reconoce que Dios es implacable, pero reconoce también que Dios es omnisciente, que Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo conoce. ¿Ese es el modelo de oración que debemos seguir? Claro que sí, es una oración que exalta y reconoce los atributos de Dios. Jeremías no es el protagonista de la oración, él simplemente eleva una oración al Señor, reconociendo los atributos de Dios. Y en esa oración Jeremías comienza a hacer un recuento de los hechos históricos de Dios. ¿Cuáles son los hechos históricos? Tú has hecho señales y comienza a recordar la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Tú sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano poderosa y brazo extendido y con terror grande. Les diste esta tierra que juraste a sus padres, tierra que fluye leche y miel. Ellos entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tus recomendaciones, sino que desobedecieron. Y como desobedecieron, tú los mandaste al exilio y ahora lo que están viviendo son las consecuencias naturales que tú estableciste en tu ley. Vamos bien con la oración. Primero, reconoce los atributos de Dios. Segundo, reconoce los hechos de Dios, los hechos históricos.
luego comienza a considerar el pecado del pueblo y las consecuencias justas que están viniendo sobre el pueblo por su desobediencia. Jeremías en ningún momento de la oración intercede por el pueblo. ¿Por qué? Porque Jeremías sabe que lo que está viniendo para el pueblo es más que merecido. Jeremías mismo ha sido profeta por años, anunciando que lo que les iba a venir era justo y merecido de parte de Dios. Jeremías no viene como intercesor a favor del pueblo. Señor, por favor, que no vayan al exilio, que el cautiverio sea más corto. No lo puede hacer porque Jeremías sabe que Dios es justo y que este es el justo merecimiento que ellos tienen. Luego dice, versículo 24, he aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean a causa de la espada y del hambre que ha venido. Jeremías sabe que el punto que sigue ahora es la invasión de Judá y Jerusalén por parte del ejército babilonio y caldeo, y que la van a destruir. Y el versículo 25 es un versículo supremamente interesante como cierre de su oración. Oh Señor Jehová, y tú has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Esta pregunta final de la oración de Jeremías es una pregunta que manifiesta obediencia de parte de Jeremías, pero incredulidad. Es decir, Señor, tú eres tan poderoso, no hay nada imposible para ti. Todo lo que tú has hecho es amplio. Hay sendos registros históricos de lo que tú haces, de tu poder, de tus maravillas, de tu carácter. Las consecuencias que el pueblo está sufriendo son más que merecidas. Vamos a ser invadidos por los caldeos. ¿Y se te ocurre a ti decirme que compre una heredad? Es lógico que tú me digas, gasta tu dinero en una heredad y ponga testigos, cuando la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos. El cierre de la oración de Jeremías es totalmente contradictorio, porque Jeremías manifiesta ahí no el conocimiento de Dios, sino el sentimiento que él tiene frente a los acontecimientos. Yo sé que tú eres poderoso, no hay nada imposible para ti. La historia y los registros de la palabra nos muestran que tú eres poderoso, extraordinario. Pero Señor, ¿cómo se te ocurre decirme que compre un negocio a estas horas del partido? A estos momentos de las circunstancias, de la invasión, la ciudad va a ser destruida a causa de la espada, del hambre, de la pestilencia y de la invasión, que compre una heredad. Probablemente es el cuestionamiento que cualquier persona que hubiera comprado en este momento se estuviera haciendo. O es probable que ese cuestionamiento se lo haga la esposa cuando uno llega a la casa después de hacer semejante buen negocio. Que le diga, ¿cómo se te ocurre hacer ese negocio? Y Jeremías está cuestionando a Dios y culpando a Dios. Y parte de la oración es, Señor, ¿cómo me dices? ¿O qué sentido lógico tiene que tú me pongas a comprar una heredad, siendo que ellos van a ser llevados como castigo y yo estoy perdiendo mi dinero? Jeremías lo que manifiesta es que no es lógico lo que Dios le mandó a hacer. Lo que Jeremías dice es que él está teniendo incredulidad frente a los hechos y los acontecimientos, que es probable que todo lo que él ha dicho se esté cumpliendo, pero que toda la esperanza que él ha anunciado ni él mismo lo está creyendo. Ahí tiene un acto de incredulidad, no considera pertinente que Dios haga eso, que Dios le esté mandando a hacer eso. Ahora, ¿era la primera vez que Jeremías participaba de actos simbólicos? En todo el proceso de su ministerio profético, Dios le había dado otras acciones a Jeremías que él tuvo que cumplir. ¿Se acuerdan la señal del cinto? ¿Se acuerdan la señal del alfarero? ¿La señal de la higuera, de los higos? Jeremías había tenido que ver y participar de otros eventos simbólicos. Todos habían tenido cumplimiento. ¿Por qué en este momento está teniendo esa incredulidad al final de su oración? Miren, queridos hermanos, es probable que nosotros hagamos muy buenas oraciones, pero con motivos equivocados. Es probable que nuestras oraciones teológica y bíblicamente sean correctas, pero los motivos de nuestro corazón o los sentimientos de nuestro corazón sean equivocados. Jeremías hace una oración
que la pudiéramos analizar teológicamente, describe el carácter de Dios, describe los hechos históricos de Dios, describe los pecados del pueblo y las consecuencias justas del pecado, pero luego termina diciendo, Señor, no tiene sentido lo que tú me estás diciendo. Queridos hermanos, es tan importante el conocimiento de Dios en la oración como los motivos que tenemos en la oración. Si el conocimiento que tenemos del Señor y los motivos no están de acuerdo, probablemente se nos tome como un acto de incredulidad y pecaminoso la oración que hacemos. El conocimiento es correcto, pero los motivos tienen que ser correctos. Jeremías pudiera haber dicho, Señor, tú eres poderoso y como no hay nada imposible para ti, me ordenaste comprar la heredad porque tú algo vas a hacer con esto. Aunque no entiendo y no me parece lógico, tú estarás desarrollando tu perfecto y completo plan. Pero él entró a cuestionar a Dios, no por el carácter de Dios, sino por este acto simbólico que Dios le permitió hacer. Ahora, cuestionar a Dios no por su carácter, sino por los hechos que Él nos permite hacer o por las circunstancias, es de entrada un cuestionamiento al carácter de Dios. Porque todas las circunstancias son provistas por Dios y están enmarcadas dentro del carácter perfecto de Dios. Esta circunstancia de comprar un terreno no está al margen del carácter de Dios. Jeremías no podía decir, una cosa es que tú eres temible, poderoso, admirable, omnisciente, justo y temeroso, grande en hechos históricos. Pero otra cosa es comprar un negocio. Jeremías no podía hacer eso. Esa disociación es terrible error de parte de un cristiano. Yo no puedo decir, Señor, tú eres poderoso, yo conozco los atributos, los comprendo por tu palabra, pero este negocio es una cosa mía. Nada tiene que ver Dios en eso. Porque si nosotros negociamos, comemos o bebemos, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Jeremías, comprar la heredad, tenía que estar enmarcado entre la historia de Dios, dentro del pacto de Dios y dentro del propósito perfecto de Dios para su pueblo. No era un asunto periférico comprar un negocio. No era un asunto casual u ordinario de la vida de una persona común el comprar un negocio. Queridos hermanos, comprar un negocio, vender o enajenar algo no es un asunto periférico de la vida nuestra. Es un asunto central de nuestra fe y de nuestro conocimiento de Dios. Por eso, si nosotros hacemos un negocio, sea cualquiera que hagamos, nosotros tenemos que cumplir los estándares bíblicos. ¿Cuáles son esos estándares bíblicos para un negocio? Debemos primero pedir a Dios si esa es su voluntad. Debemos pedir consejo sabio a personas sabias sobre esos negocios o esas inversiones que queremos hacer. Tercero, debemos constatar que estamos haciendo el negocio bajo la mayor legalidad. Cuarto, debemos tener el dinero para pagar, porque no se hace negocio sin dinero. Debemos saber que tenemos la capacidad para poder pagar eso, o si no, no hacer negocios, porque si no tenemos la capacidad, ¿qué va a pasar en ese negocio? Vamos a quedar en vergüenza, perdemos pues la poca reputación que tenemos, nadie va a creer después en nosotros en los negocios. Entonces tenemos que percatarnos de que tenemos la capacidad de poder pagar. Yo no puedo decirle a alguno de ustedes, hermano, présteme dinero que el otro mes le pago. Porque si yo digo el otro mes le pago, yo tengo que saber que el otro mes tengo la capacidad de poder pagar. Y si no tengo esa capacidad, ¿qué debo hacer? Pues no hacer el negocio. Porque lo más probable es que al otro mes, que va a llegar muy rápido, yo no tengo el dinero. ¿Y qué va a pasar? Comienza una angustia. Y como no pude pagar aquí, entonces ¿qué hago? Tengo dos opciones, o quedo mal, o saco dinero de otro lugar para quedar bien aquí. ¿Y qué pasa? ¿Se pudo solucionar el problema o se está empeorando? Se está empeorando, porque en lugar de yo solucionar un problema de un crédito, generé otro mayor para pagar este menor y comencé a hacer una cantidad de transacciones no correctas para un cristiano. El creyente debe tener la capacidad de administrar y de saber si puede entrar en un negocio o no, o en un crédito o no. Si yo veo que no puedo, pues por más anhelo que tenga de hacer una compra, pues no la puedo hacer, no tengo la capacidad. Generalmente los negocios se deben hacer de contado.
Generalmente. ¿Sí? Generalmente nosotros debemos comprar de contado. Eso hizo Jeremías. Él fue, le ofrecieron el negocio y tenía el dinero. Lo pudo pesar, no lo contó porque no se contaba en esa época el dinero, se pesaba. Se pesó el dinero, 17 ciclos de plata, y el dinero se terminó bien. Pero la Biblia habla también de que se puede hacer algo a crédito. Pero si se hace algo a crédito con dinero prestado, debemos cerciorarnos que tenemos la capacidad de poder pagar. Ahora, si un hermano viene a mí y me dice, hermano, présteme dinero, y si yo tengo el dinero para prestarle, yo no solamente tengo que prestárselo, yo tengo que primero verificar que ese hermano tenga la capacidad de pagarme. Porque si ese hermano o ese familiar no tiene la capacidad de pagarme, ¿qué va a suceder el día que se cumple el plazo? Él no me va a poder pagar, ¿y qué se va a generar entre nosotros? Un conflicto, un pleito, se va a romper la relación, la poca confianza. Yo voy a pensar mal de él va a pensar mal de mí, se involucran las familias, se involucra la iglesia, y claro que es incorrecto. Hay hermanos que llegan a la iglesia y ven a cada creyente como un cliente potencial. La Biblia dice que tenemos que vernos como hermanos, no como clientes potenciales para yo tener beneficios, porque ya estamos mal en el proceso de nuestro relacionamiento. Las relaciones de nosotros se fundamentan en transparencia. La Biblia dice que Jeremías compró y pudo comprar adecuadamente porque Dios lo dirigió y oró a Dios para que Dios lo dirigiera en ese negocio y salió bien. Cuando nosotros oramos a Dios, evaluamos nuestra capacidad, sometemos a prueba nuestra capacidad, podemos hacer negocios saludables y negocios rentables. Ahora, ¿qué más dice la Biblia? Para hacer negocios necesitamos testigos. A veces uno como pastor se entera de los negocios que hacen los hermanos después. Y no está bien. Nosotros necesitamos tener testigos. Usted si va a hacer un negocio, tenga testigos. No necesariamente a mí. Búsquense testigos confiables. Yo soy la persona menos indicada para ser testigos en los negocios de usted. Pero por lo menos debo saber en algunos casos, o los ancianos, saber los negocios. Pero si usted va a hacer un negocio, busque testigos. Primero pregúntele, hermano, yo quiero comprar, ¿usted qué me aconseja? ¿Cómo ve usted ese negocio? ¿Usted qué opina de ese negocio para mí? Es que quiero hacer ese negocio, pero no tengo dinero. ¿Qué le va a decir la persona a quien usted consultó? Pues no lo haga, porque usted va a quedar mal, ¿sí? O mejor haga un negocio menor. O mejor espere un poco y verifique que tenga la capacidad, ¿cierto? Pero esos testigos nos ayudan a cuidar a nosotros. Claro, es probable que ese testigo me diga no haga el negocio, que yo diga que es envidioso. Bueno, es probable, pero es mucho mejor tener testigos porque los testigos nos ayudan a cuidar, nos ayudan a proteger en caso de un pleito. La Biblia dice, si nosotros no solucionamos nuestros problemas entre nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a la justicia ordinaria. Y miren, qué incómodo tener que recurrir a la justicia ordinaria. Qué incómodo tener que uno que ir a hacer efectivo una letra de cambio. O qué incómodo tener que uno ir a demandar al hermano porque no cumplió con su negocio. Es muy triste, muy doloroso y no debemos llegar a eso. Para no llegar a eso, ¿qué necesitamos? Cumplir los procedimientos bíblicos. Buscar los testigos, verificar nuestra capacidad de endeudamiento, decirle al hermano, yo quiero hacer este negocio con usted, si usted tiene tranquilidad y ve que yo le puedo pagar, hágame ese favor, si ve que no, está en duda, mejor no lo haga, porque yo no quiero que nuestra amistad o nuestra relación o nuestra hermandad se dañe. ¿Qué debemos velar nosotros primero, antes que nuestro negocio o nuestro bienestar económico? Que se mantenga la hermandad, la paz, la unidad entre los creyentes. Un negocio mal hecho, ¿qué hace? Puede dañar el cuerpo, puede dividir el cuerpo, puede generar mucho malestar en el cuerpo y es probable que algunas familias dejen de congregarse en la iglesia por un negocio que se hizo mal. Y después le dicen al consistorio, es que no volvimos por esto. Y uno dice, sí, pero nosotros ni sabíamos eso. No nos enteramos de esos negocios. No es justo eso, hermano. Así como nosotros no dejamos a nuestros hijos que hagan negocios entre ellos, pues nosotros tampoco debiéramos hacer negocios entre hermanos. Al menos que tengamos toda la madurez y la sencillez y el carácter para poder cumplir. Jeremías hizo un negocio, pero lo hizo en el marco de la legalidad. Y luego oró a Dios y Dios lo estaba dirigiendo.
No debemos hacer negocios sin oración, no debemos hacer negocios sin testigos, no debemos hacer negocios sin documentos escritos. No, es que él es el hermano. No hagan negocios conmigo si no dejan las cosas por escrito. No, es que es con el pastor. Menos. No se confíen, porque nosotros no podemos muchas veces pagar y vienen las dificultades. Dejemos por escrito las cosas. Eso nos protege, eso nos salva. Dice la Biblia, si un hermano ve a otro hermano tener necesidad, pues ayúdenlo, ¿cierto? Si yo veo que no puedo pagar, pues no saco prestado. Mejor le digo, hermano, si usted me puede ayudar con algo, ayúdeme, porque no puedo endeudar. ¿Sí? O de acuerdo a nuestra capacidad y vamos teniendo la sabiduría para hacerlo. Eso tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Hay algo que sea difícil para Dios? Primero, el rescate pertenece a Dios. Segundo, la justicia pertenece a Dios. Y tercero, la esperanza también. Versículos 26 al 44. Dice así: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales estaban en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y las hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo esto, ahora así dice Jehová, Dios de Israel: a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras en las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos habló. Y poseerán heredad en esta tierra a la cual vosotros decís: está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escrituras y las sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Negueb, porque yo haré regresar los cautivos, dice Jehová. El versículo 26 y 27 comienza esta tercera sección de manera retórica, Dios retando a Jeremías. En el versículo, ¿dónde estoy? Versículo 17. En el versículo 17 Jeremías comienza orando, y en la oración usa una frase supremamente elocuente, cierta. He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. Jeremías estaba en lo cierto. No hay nada que sea difícil para ti. Jeremías habló con verdad. Solo que al final de la oración, en el versículo 25, le dice: entonces, ¿para qué me manda a comprar la heredad? Si la ciudad va a ser destruida. ¿Qué es lo que está haciendo Jeremías? Con esta última pregunta, desafiando a Dios y cuestionando a Dios, está negando lo que él dijo en su oración. Si nada es imposible para Dios, pues compre la heredad y quédese tranquilo. Porque eso es lo que Dios va a hacer: regresar al pueblo nuevamente del cautiverio. Pero
Dios le va a responder en el versículo 27. Y le responde Dios de forma retórica también a Jeremías, desafiándolo, diciendo, he aquí, o mire bien, o atienda a Jeremías y dése cuenta que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y le hace la pregunta. Es Dios haciéndole una pregunta a Jeremías. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios le devuelve el mismo concepto, pero se lo devuelve en términos de pregunta. Jeremías lo hace en términos de afirmación. No hay nada que sea difícil para ti. Es una afirmación contundente de Jeremías, pero al final esa afirmación contundente la mezcla con su incredulidad. Y luego entonces Dios le dice, Jeremías, escuche, yo soy Jehová, yo soy tu Dios. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Cuál sería la respuesta de Jeremías ante esa pregunta cuestionante de Dios para el profeta? ¿Habrá algo que sea difícil para mí, Jeremías? Si Dios nos hace esa pregunta a usted y yo, ¿qué le respondemos? No, Señor, no hay nada difícil para ti. Entonces, ¿por qué no crees? La conclusión lógica es esa. Si tú dices que no hay nada imposible para mí o difícil para mí, entonces, ¿por qué no crees? Y Dios comienza a responderle, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí que yo voy a hacer entregar esta ciudad en tierra a los caldeos, los haré que sean invadidos y destruidos, y comienza Dios con lujo de detalles a describirle todos los pecados del pueblo de Israel. ¿Cuáles son los pecados prominentes del pueblo de Israel para que sean acreedores a esta invasión tan fuerte? Dice, idolatría, han quemado a sus hijos a dioses paganos. Yo les pedí que hicieran holocausto para mí en adoración y ustedes lo que hacen es entregar sus hijos en holocausto a dioses paganos. Eso no les mandé, eso no me subió a mi mente ni a mi corazón. Lo que ustedes han hecho es profanar mi ciudad. El templo que es el lugar de adoración lo han profanado. La ciudad que edificaron para adorarme, en lugar de yo ser adorado en esa ciudad, he sido maltratado y no han hecho sino lo malo delante de mis ojos. Y Dios comienza a describir una cantidad de pecados delante del pueblo de Israel. Ahora, ¿a quiénes acusa de manera directa? Versículo 32. ¿Quiénes son los que han encabezado la lista para enojar a Dios? Dice, lo que han hecho es para enojarme. Es decir, lo han hecho deliberadamente. ¿Quiénes fueron? Sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, y los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén. ¿Quiénes eran los que estaban al frente liderando la sublevación, la rebeldía del pueblo contra Dios? Sacerdotes, reyes y profetas. Es decir, los encargados de representar a Dios y de llamar al pueblo a la justicia, a la obediencia y al arrepentimiento, eran los que habían encabezado esta rebeldía deliberada del pueblo contra Dios. ¿Cómo les parece, querida iglesia? Es algo así como que los pastores de ustedes o los ancianos de ustedes, en lugar de incitarles al bien, de incitarles a la justicia y al arrepentimiento, les inciten al pecado. ¿Cómo sería visto eso? Si ustedes tuviesen líderes y esos líderes, en lugar de incitarles al bien, les incitan al mal. Pero ¿saben? Nosotros decimos, no, absurdo, eso no puede suceder. Pero ¿saben? Sucedió en el pueblo de Israel. Y ¿saben? Sucede en las familias. Hay muchos padres, aquí habla de los varones, ¿no? A mí me gusta cuando habla de los varones. Versículo 32. Dice sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas y los varones de Judá. ¿Saben qué hacen muchos varones en la sociedad nuestra? En lugar de educar a sus hijos y de cuidar a los varones para que sean íntegros, son los primeros que enseñan a que sus hijos sean promiscuos. Muchos varones lo que le dicen a sus hijos es, mire, pórtese como un macho, prepárate para cuando tenga 10 años te voy a llevar a un lugar para que te des cuenta que es ser varón. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han vivido? Posiblemente algunos lo han vivido. Que sus propios padres les han incitado a ser promiscuos o a ser libertinos sexualmente.
Sus propios padres, con ellos fue que los enseñaron a ser borrachos. Algunos de ustedes son alcohólicos o fueron alcohólicos porque sus propios padres les incitaron, les promovieron y les daban para que tomaran. ¿O no? Algunos tomaron dependencia al cigarrillo porque los propios padres les enseñaron. Sus propios padres les enseñaron a ser adúlteros, les enseñaron a tener una vida sexual activa desde niños. Los propios padres. Es absurdo, no pudiera uno pensar que un padre con sentido común hiciera eso con sus hijos. ¿O no les parece a ustedes? Hay madres que le dicen a sus hijas de 10 y 12 y 13 años, si tú vas a salir con tu novio, tienes que cuidarte, porque no me vas a salir con sorpresas en la casa. Cuídate. Y les enseñan cómo cuidarse. ¿Cómo les parece a ustedes eso una madre? ¿Realmente está cumpliendo el papel de madre? En lugar de protegerla, de instruirla, de enseñarle la piedad, más bien le dice, cuídate, yo te voy a permitir esto, pero ahí estos son los riesgos, mire, estas son las protecciones. Nosotros nos sorprende, nosotros dimos, eso es ilógico, que un padre que ama a sus hijos y que cuida y vela por ellos en forma integral, los exponga al pecado y los exponga a la corrupción. Pero eso hizo el pueblo de Israel, encabezado por los propios líderes y por los propios varones. Miren, queridos hermanos, aquí no se imputa responsabilidad a las mujeres, no porque no tengan, sino porque la responsabilidad principal recae sobre los varones y sobre los líderes. ¿Quiénes son los acusados directamente por Dios de este pecado tan flagrante que han cometido, que les ha hecho acreedor a esta destrucción masiva? Los varones, llámense sacerdotes, profetas o reyes que están puestos en liderazgo, o varones de las familias, varones de Judá, que no cumplieron su papel dado para proteger la familia y para proteger la ciudad. Dice, me volvieron la cerviz y no el rostro. Es decir, de manera atrevida, de manera obstinada, me dieron la espalda. Y cuando yo les enseñaba, no escucharon, ni recibieron corrección. Ahora dice la Biblia, todo eso lo hacían para provocarme a ira. ¿Usted sabe qué es provocar a ira? Ese es un mandato que Dios dio a los padres, ¿cierto? Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Nosotros provocamos a ira a nuestros hijos. Cuando les exasperamos, cuando todo el tiempo les decimos que todas las cosas están hechas mal, cuando todo el tiempo les inquietamos y les molestamos y les causamos gran desánimo, les exasperamos, porque les estamos provocando a ira permanentemente, diciéndoles que todo está mal, todo lo que ellos piensan está mal, no hacen nada bueno, y claro que los desalentamos. Hay que decirles lo que está mal hecho, pero también hay que decirles lo que está bien hecho, y lo valiosos y lo importantes que ellos son para nosotros, porque si no, los desalentamos, es decir, los desinflamos, y ellos dicen, no, yo mi papá y mi mamá de ninguna manera los puedo tener contentos. No hago nada bueno para ellos, porque todo lo que yo hago me dice que está mal. Los desalentamos, los afligimos, los angustiamos de manera inapropiada, y ese es un pecado que nosotros cometemos como padres, del cual tenemos que arrepentirnos. Pero el pecado que había cometido el pueblo de Israel contra Dios era que de manera decidida, de manera abierta, hacían cosas para provocar a ira a Dios. Es decir, ellos sabían que Dios decía que no, y ellos lo hacían. Como quien dice, pues, si no quiere, lo vamos a hacer. Lo hacían para enojarlo. Y Dios lo está diciendo acá. Ellos lo hacían para enojarme, para provocarme a ira, para provocarme a celos. Ahora, hermanos, ¿tiene sentido que hagamos eso nosotros? ¿Tiene sentido que si nuestros padres sabiamente nos dan instrucciones piadosas, nosotros como hijos hagamos todo lo contrario para provocarles dolor y provocarles a ira? Pero dice la Biblia que así hacía el pueblo, y lamentablemente el pueblo estaba liderado por hombres puestos por Dios, que hicieron todo lo contrario al plan perfecto de Dios. Nosotros conocemos movimientos o iglesias donde las personas van y sus líderes son los mismos que les provocan a la avaricia, a la codicia, ¿sí?, al enriquecimiento ilícito. Sus propios líderes, de manera directa o indirecta, les provocan a las comunidades que van a reunirse a que de cualquier manera tengan dinero, tengan placer,
tengan bienestar sin arrepentimiento y sin humildad. Dice la Biblia, con todo esto, versículo 36, esta ciudad será entregada en manos del rey de Babilonia, pero yo lo reuniré de tierras lejanas. Con todo esto, o como decimos nosotros, puede hacer todo lo que sea esa persona, pero es mi hijo, ¿cierto? Puede esa persona hacer todo lo que sea, pero, ¿cierto? Y es lo que está diciendo aquí. El pueblo ha hecho todas las abominaciones habidas y por haber. Históricamente son comprobadas. Jeremías lo ha denunciado. Ahora Dios confronta a Jeremías y le dice a Jeremías, lo que yo estoy haciendo es porque nada es imposible para mí. Y hay mérito suficiente para la maldad. Pero con todo esto, aunque los llevaré y será destruida la ciudad y ellos serán escarmentados, con todo esto los volveré a traer y los reuniré de todas las tierras de las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles el bien. Miren, queridos hermanos, esto es el clímax de la misericordia de nuestro Dios. Que usted se porte tan terriblemente mal, que Dios establezca toda su justicia correctiva sobre usted, derrame toda su justicia, y que usted, mereciendo la destrucción, mereciendo la muerte, que Dios diga, sí, merece la muerte, pero con todo, yo le perdonaré. ¿Qué sienten ustedes al escuchar eso de parte de Dios? ¿Qué sienten ustedes al saber que es lo mismo que probablemente sienten nuestros hijos cuando han cometido un terrible error, estamos muy molestos, aplicamos una disciplina fuerte sobre ellos, pero luego les decimos, pero hijo o hija, yo quiero que sepas que a pesar de todo esto, yo te amo y te voy a seguir amando, pase lo que pase? Algunos hijos dicen, no es cierto que me amas, no puede ser. Pero Dios le está diciendo a Jeremías y nos dice a nosotros, con todo yo les perdonaré y estableceré un pacto, pondré mi temor en el corazón de ellos y haré que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles el bien, y les plantaré en esta tierra en verdad con todo mi corazón y de toda mi alma. Poseerán la tierra y poseerán sus heredades. Tierra y descendencia, justicia y misericordia van de la mano. Dios confirmando nuevamente el pacto que Dios estableció desde la eternidad, diciéndole, ustedes pueden hacer todo lo que sea, pero yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Por eso nosotros creemos en algo que la Biblia establece y que la doctrina también lo determina, y es la seguridad de la salvación. Nosotros creemos que la salvación es segura. Si la salvación dependiera de usted y de mí con estas radiografías, ¿quién pudiera mantenerla? Si nosotros no somos mejores que ellos. Mire, Jeremías, que era el profeta de Dios, está orando y en medio de esa oración está expresando los motivos de incredulidad. Nosotros muchas veces estamos orando, Señor, ayúdame, tú puedes hacerlo, y terminamos diciendo, pues no sé, vamos a ver, pues ya oré, pero esperemos a ver. Yo creo que Dios es fiel, pero pues no sé, si yo no hago lo que me corresponde, yo no creo que nadie pueda hacerlo por mí. El profeta Jeremías está siendo confrontado después de este acto simbólico y de su oración para que comprenda que definitivamente no hay nada imposible para Dios. Dice, ustedes que dicen, esta tierra está desierta, sin hombres y sin animales, porque es entregada en manos de los caldeos, aún así volverán, comprarán la tierra y la habitarán y la disfrutarán. Eso era lo que había dicho Jeremías. Si la tierra queda desierta después de la invasión, ¿para qué comprar propiedades? ¿Para qué comprar algo destruido que no tiene sentido y no se puede recuperar? Pero el capítulo termina diciendo, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Así como se selló la escritura para que tuviera validez la compra de la propiedad, ¿quién sella la palabra en este momento?
Dios. Cuando la Biblia dice, yo Jehová, lo que está es sellando o afirmando o validando el mensaje. Yo lo dije, yo me comprometo, yo lo cumpliré. Dios dice, yo Jehová les estoy dando esta promesa, yo los cumpliré. Y básicamente toda la descripción de esta tercera parte, en primer lugar son los pecados por los cuales ellos van a recibir el juicio, pero la parte final es la esperanza del pueblo. No importa lo que hayan hecho, hayan sacrificado a sus hijos a Moloch, hayan hecho todo lo que hayan hecho, yo soy su Dios y ellos son mi pueblo. Y eso es maravilloso, queridos hermanos. Eso es supremamente maravilloso. Usted puede cometer los pecados más vergonzosos. Usted puede tener toda la altivez frente a los pecados ante Dios. Usted puede querer no arrepentirse, puede ocultarlos, esconderlos. Pero con todo eso, Dios es su Dios y usted es pueblo de Dios. Usted puede decir, yo me aparto de Dios y no vuelvo a saber más de Él, como Jeremías lo pretendió en el capítulo 20. No hablaré más, no volveré a la iglesia, no voy a hacer más, me olvido. Hay personas que dicen eso. Yo no vuelvo a la iglesia, yo no sigo las cosas de Dios, voy a hacer mi vida como yo quiero. Recientemente una persona de la iglesia me dijo, pastor, me iba mejor cuando no venía a la iglesia. Así de sencillo, o sea que no vuelvo. Listo, usted puede pensar eso, lo puede decir y lo puede hacer. Con todo eso, si usted ha sido redimido por gracia, Dios es su Dios y usted es pueblo de Dios. Podemos alejarnos hasta por 70 años. Pero Dios, ¿qué hace? Nos trae, nos restituye, nos regenera, nos limpia, nos perdona. ¿No es eso misericordia? Ahora, cuando somos traídos a Él, ¿cuál es la actitud del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo? Ay, ¿quién es este que se fue y vivió perdidamente y ahora viene? ¿Sí? La actitud del hermano mayor es la actitud del creyente fariseo, ¿no? Que el que llega en lugar de darle la bienvenida, decir, nos alegra volver a tenerle acá. Qué bendición que haya regresado. Decimos, yo sé que otra vez vuelve acá, ¿a qué vendrá? ¿Sí? Y viene como si nada. Y si se le pone a hacer algo en la iglesia, entonces, ¿qué dicen los otros? Ah, mire, yo que estaba acá no me pusieron, y el que acabó de llegar, ya lo pusieron. Eso hizo el hijo mayor, el hermano mayor. Le matan cordero, le dan vestido nuevo, ropa, fiesta, y yo que estoy acá no me dan nada. ¿Y qué le dice el padre? Tú estás en casa y tienes todos los privilegios, ¿y por qué no los aprovechaste? Pero este hijo que estaba perdido, muerto era, y ha revivido, estaba perdido y es hallado. Queridos hermanos, el capítulo 32 de Jeremías termina con una descripción maravillosa del pacto, dándonos esperanza, recordándonos que hay esperanza. No importa si nosotros lo damos todo por perdido. Usted lo puede dar todo por perdido. Su casa, su vida, su trabajo, su fe. Lo puede dar todo por perdido. Pero saben, Dios es experto en hacer cosas nuevas. Dios es el Dios de toda novedad. Él hace nuevo todo. Puede usted pensar que no hay esperanza para usted en ningún sentido. Eso es lo que usted y yo creemos. Pero ¿qué dice el Evangelio? Hay esperanza. Hay esperanza. Nosotros podemos pensar que ya no tiene sentido que Dios nos llame hijos y nos dé su bendición. Pero hay esperanza. Siempre hay esperanza. La esperanza nuestra va unida a la confianza. Confianza y esperanza van de la mano. Confianza es todo el confort y la tranquilidad y la fe que Dios nos da para vivir seguros de que sus promesas tienen cumplimiento. Confianza y esperanza van juntos. Si usted confía en Dios, tiene esperanza. Y si tiene esperanza es porque usted confía en Dios, en lo que Él está haciendo. ¿Qué está haciendo Dios con usted hoy? ¿Qué está haciendo con su familia? ¿Qué le está ordenando Dios que haga? No sé. Pero yo solo sé que todas las cosas en Dios tienen propósito y Dios es el Dios de la esperanza. Nosotros no podemos dar por perdido las cosas porque Dios es experto en restituir. Así como la Escritura se selló para que hubieran testigos, así Dios sella su palabra y pone testigos. Dios es fiel. Dios no ha sido fiel, Él es fiel. Hay personas que dicen, Dios ha sido fiel conmigo. No, Él no ha sido, Él es. Lo vea usted o no lo vea, lo experimente o no, Él es fiel. Él es perfecto, Él es inmutable y no hay nada difícil para Él. ¿Qué quiere usted que Dios haga en su propia vida?
Ahora, no piense en comprar propiedades, ¿no? No piense en tener negocios o dinero. Piense en asuntos esenciales de la fe, que usted quisiera que Dios obre en su vida, que le dé más fe, que le dé más firmeza, que le dé más confianza, que le llene de más esperanza, que le llene de más perdón, de arrepentimiento. Les pregunto yo, ¿hay algo acaso difícil para Dios? ¿Puede Dios hacer eso? Claro que sí. Si compramos o no compramos, eso es lo de menos. Pero lo más importante es que disfrutemos de las virtudes que Dios da a los creyentes por su infinita misericordia. Y vamos a mirar algunos textos. Jeremías 1:10, que es lo que Dios está reafirmándole a Jeremías. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ese es el lugar con el cual Dios nos ha puesto. Y yo quiero que terminemos nosotros haciendo unas aplicaciones, ya hicimos algunas, pero teniendo en cuenta la dependencia y la providencia de Dios y las promesas de Dios en asuntos de la vida diaria, especialmente en asuntos financieros. Uno de los aspectos en los cuales nosotros más tenemos luchas y más desconfiamos de Dios es en los asuntos financieros. Nosotros decimos, yo confío en Dios, pero cuando no tenemos dinero, ¿qué decimos? Yo no sé qué voy a hacer mañana. Yo confío en Dios, pero cuando no tenemos alimento, pues me va a tocar acostarme sin comer porque no tengo. Y todas esas afirmaciones lo que dicen es que negamos lo que creemos. Porque siendo Dios fiel y proveedor, no podemos decir esas cosas porque Dios es fiel. Él está con nosotros, Él es proveedor. Algunos textos que tienen que ver con el manejo de las relaciones entre nosotros, especialmente en asuntos que tienen que ver con negocios, con préstamos, con dinero, con finanzas. ¿Cómo debemos nosotros manejar esos asuntos? Para que tengamos en cuenta. Primera de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Otro texto, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos de dar cuenta. El profeta Jeremías en 2 oportunidades, en lo que él les pone, dice, y tú estás viendo, y tus ojos están viendo. O sea, ¿quién es el testigo silencioso de todo lo que nosotros hacemos? ¿Quién es el oyente invisible de todo lo que hablamos? Dios, Él es testigo. Nosotros ponemos testigos humanos, pero Dios es testigo. Dios todo lo ve, todo lo sabe y Él es testigo. Tenemos que dar cuenta de todo. Primera de Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Luego en Génesis 23, 16 al 20 dice, entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre los mercaderes, es decir, plata legítima, ¿cierto? No hay ahí billetes como dudosos. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos como propiedades de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Manre que es en Hebrón en la tierra de Canaán y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. ¿Cómo hizo el negocio Abraham? Con dinero, con testigos, con toda la legalidad del caso, estableciendo los linderos precisos para enterrar a Sara. Saben, hermanos, nosotros necesitamos más claridad en el tema de nuestras relaciones y de nuestros negocios. Nosotros no podemos confundir hermandad con negocios. Una cosa son negocios, otra cosa es la hermandad. Si tenemos buena hermandad, debemos tener transparencia en nuestros negocios, porque eso nos va a ayudar muchísimo a tener relaciones saludables y poder vernos a los ojos y adorar a Dios con tranquilidad. Primera de Corintios 6, 1 al 8, para que no nos pase esto. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Está hablando en términos de dificultades, de negocios, de cosas no resueltas. No está diciendo que no debamos recurrir a las autoridades legítimas, pero está diciendo, pues resolvamos los asuntos entre nosotros. Si nosotros tuvimos todo el amor y el cariño para acercarnos a un hermano, para hacer un negocio o un préstamo, pues igual tengamos la misma actitud para solucionar las dificultades. Y dice, y si hay algún agravio, sufrámoslo nosotros. Es decir, si yo no puedo cumplirle a mi hermano un negocio, o mejor, él no me pudo cumplir a mí, y eso amerita un pleito, ¿qué debo sufrir yo? Por amor al Señor y amor a la iglesia. Sufrir el agravio, es decir, pues está bien, si no me puedo pagar, dejemos eso así, pero no nos pongamos con más y que las cosas queden en paz. ¿Listo? Suframos el agravio, es decir, la pérdida, y no vayamos a pleitos innecesarios donde dañemos la iglesia y dañemos a los hermanos. Pero ¿saben qué dicen muchos hermanos? Ah, pues si no me va a pagar, pues entonces ¿qué hace con eso? Pues róbeselo entonces, si no me va a pagar. Y listo. ¿Eso es solución? Pues usted se comprometió, pero si no es de palabra y si no es varón y no me va a pagar, pues listo, está bien. Pues no me pague. Y haga de cuenta que ya todo se solucionó. ¿Pero es realmente buena la actitud? No, porque yo no asumí el agravio. Yo lo que dije fue, lo perdí, pero para mí usted sigue siendo un ladrón. ¿Sí? Y para mí usted olvídese de hacer negocio. O sea, realmente no hubo una solución, como dice la Escritura. Y en Job 36, 5 al 7 dice, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de lo justo sus ojos, pues antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de tus años. Y luego en Mateo 19, 29, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay acaso algo difícil para Dios? Y no está hablando aquí Jeremías ni Dios en términos de cosas materiales, sino en términos de la salvación, en términos de la restauración, en términos de la esperanza. Inclinen su rostro, por favor, y oremos. Amado Señor, no hay nada difícil ni imposible para ti. No es cierto que nosotros hacemos lo posible y tú haces lo imposible. No es cierto. Tú haces todas las cosas conforme a los designios de tu voluntad perfecta. No hay nada imposible para ti. Pero nosotros lamentablemente con nuestras acciones y con nuestras palabras muchas veces invalidamos tu pacto y decimos que tú eres un Dios que no tienes todo el poder, que tienes tantos límites y que no eres capaz de hacer las cosas. ¿Cuán equivocados estamos? Jeremías mismo, aunque pregonó el juicio y aunque pregonó la esperanza de volver del cautiverio, él mismo no le parece lógico lo que Dios le está poniendo a hacer, y él mismo está teniendo incredulidad sobre esas acciones. Señor, ayúdanos a comprender que tú eres todopoderoso en el cielo y en la tierra, para redimirnos, para juzgarnos de acuerdo a nuestras acciones pecaminosas y para darnos esperanza. Que todo es posible para ti. Y que aunque muchas acciones sean ilógicas para nosotros, tú eres poderoso. Por ejemplo, para muchos de nosotros no es muy lógico que tú nos llames a tu servicio y nos digas que vayamos por fe. Nosotros quisiéramos servirte si tenemos todo asegurado. No nos parece lógico, no nos parece creíble que tú nos digas, yo te sustentaré.
Pero Señor, la verdad es que tú nos sustentas porque tú eres fiel. La verdad es que tú nos dices, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y tú nos sustentas porque tú eres perfecto, porque tú eres inmutable. Gracias por enseñarnos tu palabra. Y gracias por enseñarnos que aún en los peores momentos de la historia hay esperanza para tu pueblo. Aún en los momentos más oscuros a nivel político, económico, a nivel militar, a nivel de nuestra propia comprensión de la vida, hay esperanza. Y no podemos perder la esperanza eterna, pero también la esperanza en la vida y la esperanza en el día a día. Señor, no hay razón para perder el fundamento y la firmeza en la vida diaria, porque tú estás con nosotros. Sigues siendo nuestro Dios, pese a nuestra rebeldía, y nosotros seguimos siendo nuestros hijos tuyos, pese a nuestra maldad. Gracias por tanta misericordia. Todo por tu infinita bondad, por tu propósito eterno, porque te plació así, y como dice el capítulo, tú lo afirmas, tú lo dices, tú lo corroboras y lo cumples. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.